vinculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Policía Judicial le notificó a la Corte que la captura del exfuncionario no podría darse en Colombia, debido a que se encuentra fuera del país. Por esta razón se hace necesario iniciar los trámites diplomáticos para su extradición. El pasado 15 de agosto, Arias solicitó a Estados Unidos asilo político. La petición la hizo ante el estado de Florida. La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación. Además de la condena en centro carcelario, Arias debe pagar una multa de 30.800 millones de pesos, todo por el escándalo de Agroingreso Seguro. Y nos vamos a escuchar directamente lo que sucede a esta hora en el Ministerio de Salud. Como la Organización Mundial de la Salud a través de este proceso. Nosotros adquirimos la vacuna para todos los países de las Américas por diferentes programas con recursos del país y de acuerdo a la política que lleva. Esta vacuna, el VPH, se introdujo desde el 2010 en 3 países. En el 2012 esto se incrementó a 12 países que actualmente la están aplicando. La vacuna se adquiere por lote para todos los países. Esta vacuna es previamente precalificada a los proveedores por parte de la OMS con criterios establecidos de buenas prácticas que nos permite garantizar una vacuna que es segura, que es eficaz y que responda a las necesidades de acuerdo a los esquemas que implementa cada uno de los países a través de sus programas ampliados de inmunizaciones. Es un proceso que lleva muchas décadas de implementación. Nosotros tenemos el orgullo de poder decir que el programa ampliado de inmunización de la OPS en las Américas es el mejor programa de vacunación que existe en el mundo y que ha servido de ejemplo para el resto de las regiones sanitarias a nivel global. De tal manera que voy a pasarle por razones de tiempo el micrófono al doctor Vicari para que les explique la naturaleza de la vacuna, la seguridad de la vacuna, la eficacia de la vacuna de la que estamos hablando y con los otros colegas de la mesa pues estaremos abordando los otros temas respecto a ello. Quiero también reafirmar antes de pasar el micrófono el hecho de que Colombia tiene un sistema de almacenamiento, recepción y distribución de vacunas de una red de frío que ha sido evaluado tanto interno como externamente y que ha probado ser eficiente en su funcionamiento desde siempre y para lo cual el Ministerio se ha esmerado en garantizar la calidad de la vacuna que se entrega al punto de distribución y aplicación a nivel local. Andrea. Muchas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias, doctora Gina Watson también. Buenos días a todas y a todos. Es verdaderamente una buena oportunidad para mí estar aquí, también hablarle de esto de la vacuna. Yo quisiera destacar que primero que nada, cuando uno trabaja en inmunización, por lo general en salud pública, el bienestar de la persona, sea en este caso específico de una comunidad como de todo un país, es nuestro primera preocupación. Yo creo que es importante siempre destacarlo. Yo quisiera en particular hacer un punto fundamental en este momento, que es que la vacuna del VPH es segura. Pero antes de explicarle por qué hago esta afirmación, yo quisiera darle también un poco un contexto de dónde estamos en la introducción de esta vacuna a nivel mundial. La vacuna se registra a partir del 2006, se empieza paulatinamente a introducir en varios países del mundo y hoy en día podemos considerar que está disponible en todos los consultorios privados del mundo y 60 países del mundo alrededor han ya introducido esta vacuna en su programa público de vacunación. Esto implica que esta vacuna que tiene potencial de ahorrar mucho sufrimiento finalmente en las mujeres, está bien disponible a la persona que muchas veces menos la pueden acceder por medio de lo que serían programas de vacunación privados. Y es importante también destacar que hasta el momento, en estos 8 años desde cuando se ha comercializado la vacuna, se han administrado seguramente más de 180 millones de dosis alrededor del mundo. En las Américas, además de Colombia, obviamente hay otros 20 países que están administrando esta vacuna en su programa público y consideramos que hoy en día alrededor del 80% de lo que son las niñas y adolescentes, de una cohorte típica de adolescentes en las Américas, tienen acceso en principio a esta vacuna. Eso significa 6 millones de niñas y adolescentes cada año pueden recibir esta vacuna.
Y les decía entonces antes que la vacuna del VPH es segura. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Y yo creo que es siempre importante destacar no solo un pedacito de evidencia, sino verdaderamente como esto se ampara en aquello que para mí son 4 líneas de evidencia, aquello que yo normalmente llamo 4 pilares de la seguridad de la vacuna del VPH. El primero es todo aquello que venimos haciendo desde varios años en los programas de inmunizaciones, bajo aquello que llamamos el concepto de vacunación segura. En este concepto de vacunación segura, aquello que nos importa verdaderamente en los programas de inmunizaciones no es solo de vacunar, no es solo de hacer pinchazo, digamos, de administrar la vacuna, sino también de asegurar que estas vacunas son seguras. Es una parte integral de nuestro programa y lo aseguramos por medio de múltiples actividades, de que lo que es asegurar que en el desarrollo de las vacunas se sigan de una buena práctica de investigación, a que lo que son el fortalecimiento de la autoridad regulatoria y también a que lo que es finalmente toda la prueba de calidad de estas vacunas antes que lleguen a los países. Otra parte es seguramente muy importante, todo lo que es el almacenamiento y también el transporte conservado en la cadena de frío de estas vacunas y finalmente que se administren esta vacuna también bajo las mejores condiciones de prácticas de atención también. Finalmente creo que es importante destacar como parte de este concepto de vacunación segura todo aquello que se hace el seguimiento post-mercadeo de la vacuna, en el sentido que se hace con estudios particulares o también todo aquello que son actividades de vigilancia. Entonces, como les decía, la seguridad de todas las vacunas, además de aquella también obviamente de la vacuna del VPH, es una preocupación y es una ocupación de todos los programas de inmunización en las Américas hoy en día, e inclusive obviamente en este sentido de Colombia. El segundo pilar que creo que sustenta la seguridad de la vacuna es seguramente el tipo de vacuna que estamos hablando. Esencialmente sus principios activos es nada más una proteína del cascarón del virus del VPH y además ayudantes que también se utilizan en otras vacunas. No se trata de un virus vivo atenuado, no se trata de un virus muerto, no tiene todo el material genético, digamos, del virus del VPH. Entonces, cuando uno alega que hay un evento adverso supuestamente relacionado a la vacuna, tiene que tener también un sentido biológico, si quieren, en ese sentido, que tiene también relación con aquello que es la vacuna. El tercer pilar que considero que sustenta aquello que es la seguridad de esta vacuna, creo que es la importancia de todo lo que sabemos de los ensayos clínicos, es decir, de todo lo que estudiamos en una vacuna antes que se comercialice. Y aquello que nos dicen esencialmente ese estudio es que aquello que se puede ver son eventos leves, adversos, eventos leves en el lugar principalmente de donde se administra la vacuna, que pero obviamente no dejan mucho consecuencia en ese sentido. Creo que la gran ventaja de este tipo de estudios es justamente que haya un control, también unos grupos de controles que nos permiten verdaderamente de comparar que lo que pasa en la gente que se vacuna con la gente que no se vacuna, y eso nos da seguramente mucha seguridad sobre este tipo de hallazgos. Las desventajas de estos estudios, obviamente, que muchas veces en su tamaño, el número de personas que incluimos en ensayos que se desarrollan en varios países del mundo, es que a veces no podemos encontrar que lo que definimos evento raro, es decir, un menos de un caso por millones de vacunas que se administran. Y por eso que hacemos aquello que es todo un seguimiento post-mercadeo después del registro, después de la introducción de esta vacuna en los programas. Y que eso, en este sentido, creo que es muy importante reconocer que eso es esencialmente el cuarto pilar de que lo que es para mí la seguridad de esta vacuna. Un error usual que miramos, que se puede ver, es entender la coincidencia temporal de dos eventos como una casualidad. Eso es un error que muchos investigadores, muchos profesionales de la salud lo hacen también, y por reflejo también lamentablemente que lo que puede ser el entendimiento de ustedes en lo medio como también de las personas, de la población en ese sentido. La temporalidad, la coincidencia temporal de dos eventos no necesariamente es casualidad, y eso creo que es importante. Y por eso también que se han desarrollado estudios, hay varios estudios sobre poblaciones de cohortes muy grandes, hasta 1 millón de personas, que se siguen sobre un periodo muy largo de tiempo, 4 años. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos donde se hizo una vigilancia activa durante 3 años sobre una red de 7 grandes redes de atenciones,
donde esencialmente se analizaron cada semana signos de 8 eventos predefinidos y no se encontró ninguna asociación con la vacuna. Otro estudio en Escandinavia, donde se siguieron por 4 años 1 millón de mujeres de 10 a 17 años, donde 300.000 de estas mujeres recibieron 700.000 dosis de vacuna y tampoco se pudo averiguar una asociación entre la vacunación y eventos autoinmunes, neurológicos también vasculares. Creo que eso es muy importante destacar, que tenemos hoy en día este tipo de estudios. Son 8 años que se utiliza la vacuna, no es una vacuna nueva en este sentido, conocemos mucho y se puede saber mucho. Como le decía, la seguridad de esta vacuna se ampara en estos 4 pilares que le acabo de escribir. Para concluir, si me permiten, quisiera nada más destacar que lo que es el papel a nivel global del Comité Global Asesor en Seguridad de Vacuna, de la Organización Mundial de la Salud. Este comité, establecido en el 1999, se conoce por su sigla en inglés GACVS, es decir, Global Advisory Committee on Vaccine Safety, que se reúne, se compone de 14 expertos independientes y se reúne 2 o 3 veces al año para evaluar la evidencia de la seguridad de todas las vacunas. En particular, desde el 2006 se ha ocupado en 5 veces de lo que es la vacuna del VPH. Y si me permiten, para acabar, yo quisiera nada más leerle textualmente una de las conclusiones de lo que ha sido la última vez que se ocuparon de la vacuna del VPH, que fue en marzo de este año. Este comité concluyó que si bien se han planteado inquietudes sobre la seguridad de la vacuna contra el VPH, estas han sido sistemáticamente investigadas y hasta la fecha el GRAS no ha encontrado ningún problema de seguridad que podría alterar algunas de las recomendaciones para el uso de esta vacuna. Entonces, esta es una vacuna segura. Hay mucho que se podría decir sobre aquello que es también la efectividad de esta vacuna, que lo que venimos conociendo más y más de que lo que es el impacto potencial de los programas de vacunación del VPH en el mundo, que van mucho allá de que lo que era la expectativa anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea, y muchas gracias por la explicación tan precisa sobre los temas de seguridad, lo cual refuerza la convicción que tenemos de que la vacuna es segura, que está siendo sujeta de seguimiento en más de 5 países del mundo por agencias regulatorias, y que hasta ahora los resultados que ha sacado la propia Organización Mundial de la Salud en cada uno de los informes de seguimiento nos evidencian que esas condiciones de seguridad se han mantenido a lo largo del tiempo, con un seguimiento de grupos de pacientes supremamente grandes en diferentes contextos. Le daría la palabra al doctor Raúl Murillo del Instituto Nacional de Cancerología para que nos hable del tema de efectividad de la vacuna del VPH, que es otro tema que se ha ventilado en los pasados días. Muy buenos días a todos. Yo quisiera hablar de 3 puntos importantes. El primero de ellos es en relación con la enfermedad frente a la que estamos trabajando con la vacunación contra el virus del papiloma humano. En esencia estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Como lo expresó el viceministro, el cáncer de cuello uterino produce en nuestro país más de 60.000 casos anuales y más de 30.000 muertes, lo que implica que alrededor de 6.000 casos y más de 3.000 muertes anuales, lo que implica que alrededor de 9 mujeres mueren cada día por causa del cáncer de cuello uterino, con 2 particularidades que quisiera resaltar. El pico de presentación de la enfermedad se da alrededor de los 40 años, una edad que es muy importante en la vida de las mujeres en términos de su vida productiva y su vida familiar, con un impacto muy importante en términos sociales en ese sentido. Y otra característica fundamental de la enfermedad es que la carga de esta enfermedad es significativamente mayor en las poblaciones más pobres y en las poblaciones que tienen condiciones socioeconómicas más desfavorables. Eso me parece fundamental. El segundo elemento es el que expresa el viceministro en relación con la eficacia y la efectividad de la vacuna. La vacuna ha sido valorada en estudios clínicos que obviamente incluyen estudios de quienes producen la vacuna, como ocurre con absolutamente todos los medicamentos y todas las vacunas que se aplican en el mundo en principio, pero que cuenta además con estudios que han sido desarrollados por agencias
independientes de gobierno, como el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos o la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. El punto de partida del desarrollo de la vacuna, también quiero mencionarlo, es el hecho de que se estableció claramente la relación del virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino, y debo decir con orgullo que esos estudios fueron liderados por una científica colombiana que estuvo nominada al Premio Nobel y que terminaron determinando que el virus del papiloma humano, la infección persistente por este virus, es necesaria para que haya el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Por eso es que se empiezan a estudiar la posibilidad de prevenir la enfermedad con la vacunación. Los estudios han mostrado hasta el momento una eficacia que es cercana al 100% para prevenir la enfermedad, que está asociada a los dos tipos virales que cubre la vacuna, que son el VPH16 y el VPH18. Y los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Cancerología muestran que alrededor del 65% de los casos de cáncer de cuello uterino en nuestro país, en las mujeres colombianas, están asociados a esos dos tipos virales. ¿Qué representa entonces eso para la situación del cáncer de cuello uterino en el país? Nosotros, como lo expreso al principio de mi comunicación, seguimos teniendo una carga importante de enfermedad. Llevamos trabajando alrededor de 20 años con programas de detección temprana con citología. Pero a pesar del grandísimo esfuerzo que ha hecho el país y la inversión de recursos que ha hecho, la reducción de la mortalidad no se compensa con el esfuerzo que se ha hecho. Luego, tener una vacuna que pudiera reducir en 65% la carga de enfermedad es una oportunidad sin precedentes para controlar una enfermedad que sigue teniendo una carga muy importante y que sigue afectando a las mujeres y particularmente a las mujeres pobres. Luego, yo creo que es una oportunidad muy grande para una intervención en salud pública en Colombia. Muchas gracias, doctor Murillo, del Instituto Nacional de Cancerología, sobre este tema tan relevante en términos de la calidad y del efecto que tiene sobre las mujeres colombianas la aplicación de la vacuna. Le voy a dar la palabra a las sociedades científicas, iniciando por la doctora Ana Cristina Mariño, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y quien es representante en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, de ese comité que les hablaba, en el cual se toman las decisiones de aplicación, de esquema de vacunación, y también las decisiones que finalmente determinan las decisiones de compra de vacunas. Doctora Ana Cristina. Muchas gracias, buenos días. Yo represento aquí a la Sociedad de Pediatría. Para nosotros los pediatras, para cada uno de los miembros de la sociedad, la prioridad obviamente son los niños en la salud integral y en su bienestar, y el pilar de la salud de los niños definitivamente son las vacunas. Nada ha cambiado la historia de las enfermedades en los niños como las vacunas. Entonces, cada vacuna nueva que sale al mercado, que llega en el mundo, es inmediatamente empezada a estudiar por todos los grupos de vacunas. La sociedad tiene un comité de vacunas de expertos que empieza a estudiar cada vacuna aún antes de que en el país se plantee su necesidad. Cuando llegamos como representantes de nuestra sociedad al Comité Nacional de Vacunas, venimos con una documentación muy extensa de para qué sirve la vacuna, a quién se le debe aplicar y sobre todo de lo seguras que son. Todas las vacunas que se están usando son seguras. Cualquier efecto, como ya lo explicó el doctor Vicari, secundario, es mínimo comparado con los grandes beneficios. La Sociedad de Pediatría, como las demás sociedades científicas, es independiente en el concepto que da en el Comité de Vacunas. Quiere decir que no está presionada por ningún interés ni político ni comercial, y parte de sus funciones ha sido también hacer educación en vacunas a los demás médicos. Colombia ha introducido muchas nuevas vacunas en los últimos años y nos hemos encargado con la Sociedad de Infectología y con el Ministerio de recorrer el país convocando a los vacunadores, a representantes de los padres de familia y a los pediatras y médicos de distintas regiones para que conozcan las características de las nuevas vacunas, para que se sientan tranquilos con su aplicación, para que nos puedan preguntar, y también para abrir una puerta que igual se la abrimos desde nuestra sociedad a toda la familia, a los padres de familia, para que sientan que tienen un apoyo en los pediatras en sus dudas y conocimientos cuando se presentan efectos posiblemente adversos o asociados a las vacunas. Somos convocados con el comité, nosotros llevamos toda la
bibliografía que tenemos y todos los conocimientos científicos para apoyar, y yo quiero decir que esta es una de las vacunas que para nosotros fue un orgullo de país y un orgullo como pediatras que se introdujera. El por qué se aplica en las niñas es precisamente a la edad después de los 9 años, porque a esa edad es cuando mejor respuesta se hace a la vacuna, es decir, cuando se desarrolla mejores anticuerpos y mejor inmunidad para protegerse de la enfermedad. Esto ha sido estudiado y se sabe que es la mejor edad para empezar a vacunar, y el país ha hecho un gran esfuerzo con coberturas muy altas. Llevamos casi 3 millones de dosis aplicadas y hemos hecho un seguimiento y estamos listos para ver también cómo se comportan ante las vacunas, y estamos seguros que el esfuerzo ha sido muy grande y muy importante. Doctora Sandra Beltrán, de la Asociación Colombiana de Infectología. Muy buenos días. Como pediatra y como infectóloga pediatra de la Asociación Colombiana de Infectología y como mujer, creo que esta es una de las vacunas y sabemos claramente que todas las mujeres estamos expuestas al virus y que podemos tener la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. De ahí, como decía la doctora Cristina Mariño, la importancia de vacunar niñas cuando su sistema de defensa es óptimo para poder hacer una defensa adecuada y prevenir. Como tal, la exposición al virus no se puede prevenir, pero sí la infección y la permanencia y su capacidad de producir cáncer de cuello uterino, que ya el doctor Murillo dijo claramente, lo importante, 9 mujeres mueren en Colombia cada día solamente por cáncer de cuello uterino. Esta es la mejor medida después del agua potable que ha disminuido tantas muertes y tanta enfermedad a nivel mundial. Y en Colombia es clara que esta medida es eficaz para hacer realmente lo que queremos. Además, esta claramente es una vacuna que no es un virus muerto, no es un virus vivo, son solamente, digamos como tal, una formación que se ha hecho y no contiene DNA ni ningún material genético del virus del papiloma humano, por lo cual no va a producir ningún tipo de mutación ni alteración genética, sino solamente va a producir defensas para prevenir ese cáncer de cuello uterino por los virus contenidos en la vacuna. Todos los seguimientos de los eventos adversos se hacen en forma juiciosa a nivel nacional y tenemos el seguimiento no solamente para esta vacuna, sino para todas las incluidas, por lo cual se han detectado todas estas medidas de las cuales estamos hablando. Así que creo que también vale como parte de seguridad tener todo lo que tenemos a nivel mundial, Australia, Canadá, Estados Unidos, que llevan ya más de 1,5 millones de dosis aplicadas y más de 150 millones en todo el mundo. En cuanto a seguridad, solamente de eventos adversos locales, eventos adversos serios no relacionados con la vacuna de una forma adecuada, ni ningún aumento, ni en Francia ni en otros países, de enfermedades autoinmunes, o sea, que sacan defensas contra sí mismos, como lupus u otras de estas enfermedades, o alteración a nivel del sistema nervioso central. Así que creo que es importante que no dejemos la medida más importante que tenemos para causar equidad a nivel de toda la población, como son las vacunas para prevenir esto en todas nuestras niñas colombianas. Doctora Ivonne Díaz, de la presidenta electa de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Bueno, buenos días. Nosotros como ginecólogos del país que estamos preocupados por la salud de nuestras pacientes, vimos con agrado que el gobierno pudiera entrar la vacuna para vacunar a la población que no pudiera tener acceso de manera económica a la vacuna. Nosotros venimos trabajando con la vacunación cuando empezó hace 8 años y veíamos que desafortunadamente una poca población en la que se veía beneficiada que podía pagar la vacuna. Y pienso que esto es un logro del gobierno que haya podido meter la vacuna a pacientes que no pueden pagarla. Nosotros empezamos a trabajar en educación a los ginecólogos y a los médicos en general para poder, ellos pudieran transmitir la información a las pacientes, y empezamos un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología, ya que a mi lado tengo a la doctora Lina Trujillo, quien es la experta en la parte de cáncer de cervix, y llevamos afortunadamente una gran cantidad de congresos y eventos, no solamente para la población, sino para nuestros ginecólogos, en la formación y la importancia de la vacunación. Así que si es por país y si es por logro de salud, creemos que somos privilegiados de que el gobierno haya tomado esta iniciativa de vacunación a nuestras niñas. La doctora Lina Trujillo les va a hablar como experta para la parte de vacunación de esa mujer. Le doy la palabra entonces a la doctora Lina Trujillo, a nombre de la Asociación Colombiana de Oncología. Buenos días.
La vacunación contra virus de papiloma humano es importante en sí por la prevención del cáncer de cuello uterino. Pero en este momento la evidencia científica muestra que no solamente previene cáncer de cuello uterino, que es lo que yo veo, yo soy ginecóloga oncóloga, también previene cáncer de ano, que es una enfermedad para hombres y mujeres, previene cáncer de pene, una enfermedad de hombres, previene cánceres de orofaringe, previene la gran mayoría de las verrugas anogenitales, que si bien no son cáncer, son una enfermedad que genera deformidad y problemas emocionales por lo que implica haber sido adquirido por vía sexual. Los ginecólogos del país apoyamos enormemente los pasos certeros que da el Ministerio en este momento en la prevención del cáncer de cuello uterino, no solamente con la introducción de la vacuna de VPH para nuestras niñas, sino también con todos los pasos en la introducción en nuevas herramientas de prevención y de diagnóstico oportuno de la enfermedad. Es decir, y lo espero enormemente, poder ver cómo en mi país el cáncer de cuello uterino disminuye a tal punto que mi oficio principal no sea ver mujeres muriéndose por la enfermedad. Pero además, Colombia participó activamente en los estudios contra el virus de papiloma humano. La vacuna fue ensayada en nuestras mujeres, no ahora, como dicen los medios y los papás, que son conejillos de indias nuestras niñas. No, la población colombiana participó activamente en los estudios de investigación para demostrar que las vacunas son seguras y son eficaces. No solamente en niñas, sino también en niños, en mujeres jóvenes y en mujeres adultas. El 42% de la población de uno de esos grupos que participó fueron mujeres colombianas. Eso significa que cuando el CNPI toma la decisión de introducir la vacuna en el país, ya sabíamos no solamente que funcionaba en prevenir la enfermedad, sino que era segura en la salud de nuestras mujeres. Así que como ginecóloga me siento muy orgullosa de que esto ocurra en mi país, pero muy triste también de que estemos preocupados por cosas que no son atribuibles a la vacuna. Muchas gracias, doctora Trujillo. Yo creo que el mensaje es absolutamente claro y podemos transmitirlo desde el Ministerio de Salud y Protección Social como autoridad sanitaria de este país. Un mensaje a los padres y madres de familia, a los profesores de los colegios, a los rectores de colegios, todos los que tienen que ver con niños. Es un mensaje de tranquilidad frente a los efectos positivos de la vacuna contra el papiloma humano, frente al seguimiento de sus condiciones de seguridad, efectividad, y como planteaba aquí la doctora Lina al terminar, sobre efectos que van incluso más allá de la prevención del cáncer de cuello uterino. Estamos protegiendo a las niñas, estamos protegiendo las parejas de esas niñas, y esto es un tema que involucra la seguridad como nación frente a la posibilidad de la enfermedad y el riesgo de enfermedad que tiene el país. En esta segunda parte entramos a hablar un poco ya del tema específico de Carmen de Bolívar, de la situación que se presentó en Carmen de Bolívar. Yo quiero decir que en este sentido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han dado una respuesta inmediata a la situación de Carmen de Bolívar. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, tuvimos evidencia de la situación que se estaba presentando allá, inicialmente con un grupo de no más de 25 niñas que tenía evidencia y que han consultado el hospital, la S de Carmen de Bolívar, con una sintomatología bastante inespecífica, bastante compleja, y algunas de estas niñas habían sido, dos de estas niñas en ese momento, remitidas a Bogotá para estudio por parte del Instituto de Toxicología del Hospital de San José de Bogotá. El día jueves nos desplazamos una comisión de aquí del Ministerio de Salud muy rápidamente a tomar cartas en el asunto. En esta comisión estuvimos el director del programa, el doctor Diego García, el doctor Fernando de la Hoz, director del Instituto Nacional de Cancerología, y mi persona, y estuvimos acompañados por la Secretaría de Salud. Le cambié el nombre al Fernando. Instituto Nacional de Salud, perdón. Estuvimos acompañados por la Secretaría de Salud Departamental, que ya había estado trabajando en el tema, y tuvimos dos reuniones muy importantes. Una primera reunión con el hospital, donde hicimos una revisión de los casos que se ha presentado,
hicimos la evidencia, la situación clínica, hablamos con los médicos, había una situación bastante compleja de estrés del hospital, un hospital que no estaba acostumbrado a recibir una gran cantidad de pacientes que llegaban de un momento a otro. Y en segundo lugar tuvimos una reunión con la comunidad en la cual era evidente el gran estrés que había a nivel de los padres de familia en particular, de los directores y profesores de colegio, particularmente de un colegio donde se inició la situación, y se hicieron algunos compromisos que al final el ministro se va a hablar del cumplimiento de dichos compromisos. Un primer compromiso fue el de llevar una comisión del más alto nivel médica, una misión médica, que evaluara los casos hallados que estaban remitiéndose niños a Bogotá sin ningún criterio médico, sino básicamente con criterio basados en la angustia de algunos de los padres de familia, pero no con un criterio médico, y estaban llegando a Bogotá con unos problemas muy severos de costo y de trastorno a la estructura propia de servicios de salud, ya que llegaban al servicio de urgencias y allí tenían dificultades obviamente para ser atendidas de manera inmediata, siendo mucho más natural y obvio que debieran ser tratadas en el hospital de residencia. Tuvimos el compromiso inmediato del doctor Camilo Uribe, quien es el director del Instituto de Toxicología del Hospital de San José y también es miembro de la Academia Colombiana de Medicina, que es una entidad consultora del Ministerio para todos estos temas de salud, y él él se desplazó allá el día domingo. Nosotros habíamos comprometido a que el martes llegaba el doctor Uribe, nos pudimos adelantar y desde el mismo domingo a mediodía se empezó el trabajo con las niñas en el hospital. El compromiso que hizo el ministerio fue el de evaluar la totalidad de los niños, de las niñas adolescentes que tuvieran simatología y que estuvieran presentando en ese caso. En ese momento ya estábamos en cerca de 75 niñas para el viernes, pero el doctor Uribe nos dará su informe de lo que es de la evidencia clínica de este componente clínico que se trabajó allá en Carmen de Bolívar, tanto con el hospital como con la comunidad de los diferentes estamentos. Y los resultados, doctor Camilo. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, como ustedes conocen, los medios de comunicación han mantenido permanentemente esta situación desde el mismo momento que se presentó en el municipio de Carmen de Bolívar, por solicitud del Ministerio de Salud y por haber recibido previamente 2 casos de procedentes de Carmen de Bolívar en la unidad de toxicología del Hospital Infantil Universitario de San José, en los cuales se había detectado un cuadro clínico comprobado posteriormente por laboratorio de una intoxicación accidental por plomo. Esos 2 casos iniciales fueron casos de intoxicación por plomo en 2 pacientes pediátricas de género femenino, atendidas en el hospital, las cuales fueron tratadas de acuerdo al protocolo para este tipo de intoxicación y revirtiendo su cuadro, es decir, fueron hacia la mejoría y fueron dadas de alta hace cerca de 2 semanas. Por esa razón, el ministerio solicitó nuestra presencia en Carmen de Bolívar, fue así como el día domingo. Me desplacé en compañía de 3 médicos más del grupo de toxicología del hospital a Carmen de Bolívar con el acompañamiento del Ministerio de Salud, de profesionales del área de vacunación, de inmunizaciones del Ministerio, del área de salud mental del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, quien es el responsable de toda esta investigación que se inició en forma inmediata y continuará. Y eso es importante que ustedes como medios de comunicación lo transmitan a la comunidad. Esto es todo un proceso de investigación, esto no es de llegar a Carmen de Bolívar y que exista una máquina milagrosa, que era lo que estaba esperando la comunidad, de que en cuestión de segundos con una máquina milagrosa pudiésemos decir el diagnóstico de cada una de las niñas. Esto no es posible. Al evaluar cada una de las niñas, y puedo dar fe de que evalué una a una 243 niñas. De un fenómeno de 25 niñas,
Pasamos el día domingo a un fenómeno de 87 niñas y al día martes a un fenómeno de 243 niñas. Todas adolescentes que oscilan entre los 9, 10 y los 16 años de edad, la gran mayoría entre 13 y 14 años de edad, las cuales se encontraban en el hospital de segundo nivel Nuestra Señora del Carmen del municipio de Carmen de Bolívar, un hospital con una capacidad de unas 35 camas. Podemos observar que al tener 243 pacientes, con un promedio de 2 familiares con pacientes, teníamos una situación de emergencia funcional de una institución hospitalaria con cerca de 800 personas extras al interior de esta institución. Eso obviamente se convertía en una situación grave de salud pública, de intervención inmediata, para lo cual también se hizo presente la señora secretaria de Salud del departamento de Bolívar, con un grupo de apoyo, porque era imposible que 3 médicos más unos médicos rurales del hospital pudieran controlar esta situación. El señor alcalde municipal, que también es médico, aquí todo el mundo tuvo que colaborar. Valoramos una a una las niñas, hablamos con las familias. Conclusión al momento. En todas las niñas se encuentran síntomas bizarros, me explico, son síntomas que no son característicos de una o de varias enfermedades específicas. Son situaciones de dolores de cabeza intensos, situaciones de alteración del estado de la conciencia, del patrón de respiración de las niñas y algunos movimientos anormales, que es importante aclarar que en ningún caso logramos evidenciar convulsiones, es decir, no un cuadro de síndrome convulsivo por algún tipo de alteración neurológica. Esto se les explicó a cada uno de los padres de familia, a cada una de las pacientes, a las autoridades y a la comunidad en general. Igualmente son síntomas, igualmente hay una enfermedad que tiene que estudiarse, para lo cual logramos identificar 11 niñas, en las cuales al examen físico de las mismas pudimos evidenciar algún tipo de alteración al examen, en sus reflejos, en el fondo del ojo, ciertos exámenes que se practicaron, que nos lleva a que estas niñas van a ser estudiadas más profundamente, con todos los exámenes necesarios, al igual que las 2 niñas que estuvieron en la ciudad de Bogotá. El restante de las niñas, como síntomas bizarros, comenzamos a manejarlos sintomáticamente. Me explico, administrando medicamentos para el control de los síntomas, no para el tratamiento de una patología o enfermedad que al momento no hemos determinado. Estamos en la investigación pertinente, que es una investigación multidisciplinaria, donde participan muchas especialidades médicas y con un componente de medio ambiente altísimo, que es a cargo del Instituto Nacional de Salud, con sus epidemiólogos, sus toxicólogos, infectólogos y personal de campo, que arrancó simultáneamente con el análisis de estas niñas. Al prescribir los medicamentos para los síntomas, las niñas comenzaron a mejorar, sumado a un apoyo de la parte emocional, tanto de las niñas como sus familiares, que esto toda la comunidad lo debe entender. Cuando se presenta una situación de enfermedad que lleva varios días, que en algunos casos llevaba varios meses, esto genera angustia, genera mucha angustia en las madres, en los padres de familia, en los maestros, en un municipio con índices de pobreza grandes, con conflictos grandes históricos, y esto llevó a tener que manejar en forma integral la parte orgánica y la parte de salud mental. Para el día de anoche, en el hospital de segundo nivel Nuestra Señora del Carmen, de Carmen de Bolívar, continuaban 14 niñas, de las cuales 10 niñas que manifestaban sus familiares no querer sacarlas del hospital hasta no seguir observando que la mejoría persistía durante más días, lo cual se les ha aceptado, y otras 4 niñas en pendiente simplemente de que amaneciera, porque vivían en veredas lejanas al municipio para que no tuviesen que salir de noche. Se adquirieron una serie de compromisos de que la medicación
para el manejo de los síntomas se les entregó por 30 días. 30 días, ¿por qué? Es el tiempo que inicialmente consideramos dentro de la primera evaluación para tratar de llegar a un diagnóstico adecuado o a varios, porque pueden ser diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, de las primeras 87 niñas evaluadas, 4 niñas son niñas que nacieron con malformaciones congénitas cardíacas, malformaciones en su corazón. Las 4 niñas están operadas, fueron sometidas a cirugía de corazón abierto por parte de su aseguramiento. Estas niñas todas son del régimen subsidiado, muy pocas de régimen especial del Magisterio y una de régimen especial de Fuerzas Armadas. En 2 niñas más logramos identificar durante el examen, esto es muy importante porque hago énfasis en que fueron examinadas desde la cabeza hasta la punta de los pies, soplos cardíacos importantes, razón por la cual fueron remitidas. Se le entregó la orden de remisión para su evaluación por cardiología pediátrica y exámenes especiales. Una niña específica tenía un supuesto diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune, a los 10 años, tiene 14 años, por lo tanto se le dieron las órdenes para evaluar si realmente tiene o no esta enfermedad. También se ha solicitado a las administradoras de planes de beneficios, a las EPS a cargo de este régimen subsidiado, cerca de 7 o 8 aseguradoras diferentes, el compromiso de hacer el seguimiento durante estos siguientes 30 días a la totalidad de las niñas valoradas y que consultaron al hospital. ¿Con qué objeto? De que sean visitadas por un médico o un personal de enfermería diariamente a su lugar de residencia y a sus colegios, con el objeto de ir haciendo una observación permanente de su estado de salud y de modificación de su estado de salud. Igualmente se solicitó el apoyo a la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar, directamente con el señor gobernador de Bolívar y la señora secretaria de Salud de Bolívar, para el soporte durante el mes con 6 profesionales psicólogos y 2 profesionales psiquiatras. Los psicólogos llegaron a Carmen de Bolívar el día de ayer con el objeto de hacer un acompañamiento a las niñas, a las familias y específicamente en los planteles educativos, incluyendo los docentes. Porque también es perfectamente entendible que en estas 2 semanas los docentes entraron en otra crisis ansiosa muy importante y que es lógica. Porque si está una profesora en clase, una niña presenta una situación, hiperventila, pierde el estado de conciencia, se cae al piso y siguen 5, 6, 8 niñas de la clase, pues la profesora se angustia. Un poco decían por ahí, se desmaya. Además, son zonas de área de conflicto donde la dosis de agresividad de muchos padres, también como consecuencia de toda esta historia, es alta. Muchos llegaban a amenazar a estas docentes y por lo tanto se creaba un problema complejo. Entonces yo creo que el parte es de que ninguna de estas niñas a la fecha, al día de hoy, tiene ningún tipo de síntoma o enfermedad que le comprometa su vida. Que sí están enfermas, se está evaluando, se estudiará las causas de sus enfermedades. En el caso específico de las niñas con plomo y las que llegasen a salir con plomo, es claro que ninguna vacuna en el mundo tiene plomo. Entonces hay ya todo un proceso de intervención, lo que se denomina una intervención en crisis y una intervención en una emergencia de salud pública, que considero que al momento fue controlada, pero que con un seguimiento permanente durante estos 30 días evitaremos el reingreso a la institución hospitalaria en forma importante. Igualmente, y para terminar, se adquirió el compromiso de que en 30 días nuevamente valoraremos las niñas. Un poco que entendieran que no era una brigada de salud para apagar un incendio, sino que hay una continuidad en el seguimiento de investigación interdisciplinaria. E igualmente quiero hacer un reconocimiento a las entidades del Estado, porque se logró un trabajo en equipo entre las entidades del municipio, gubernamentales, el Ministerio de Salud, y solicitamos la presencia de las autoridades de control como la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, que han hecho un acompañamiento a todo el trabajo que venimos realizando. Muchas gracias. Doctor Camilo, quisiera hacerle una pregunta.
hasta con base en el examen clínico, en la evaluación clínica, hasta el momento en que ¿hay alguna evidencia directa de que alguna de esas niñas haya sido afectada por la vacuna? Ninguna evidencia directa o indirecta hasta el momento. Muchas gracias, doctor Camilo. Queda esto bastante claro. A mí se me olvidó mencionar que en el día viernes tuvimos una reunión aquí en el ministerio después de que llegó a la comisión del ministerio. Hicimos una reunión con todas las EPS y acordamos hacer un plan coordinado de acción en el componente clínico. Todas las EPS que trabajan en el municipio se comprometieron a respaldar el trabajo de la comisión y de todo el trabajo que haya que seguir aquí en adelante en el seguimiento de estas niñas. Las preguntas vienen al final, una vez terminemos, estamos cerca del resumen y tomamos preguntas. Entonces, falta Fernando, pero yo quisiera, vamos a recapitular en este momento la evidencia que tenemos y pido que no entremos en ansiedad, sino miremos el tema de una manera absolutamente tranquila y pausada y no hiperventilemos, por favor. Quiero decir un tema muy importante aprovechando la situación. En este tipo de situaciones, la presencia y la actitud y el efecto de los medios de comunicación es tremendamente importante. De manera que queremos, ¿cómo está? La secretaria de Salud de Bolívar, que nos ha acompañado y que le tenemos que realmente, doctor, hacer un reconocimiento del trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud en estos días. Realmente ha sido muy importante. Bueno, recapitulando entonces el tema y con la base en el último planteamiento que hace el doctor Camilo de que hasta ahora no hay evidencia clínica de un efecto directo de la vacuna sobre la situación de salud de las niñas, nosotros, como decíamos, estamos empezando en un proceso de evaluación de los otros factores que pueden estar causando este asunto. Y hay varios factores que nos parecen importantes. Un primer factor es el asunto que tiene que ver con los riesgos ambientales que existen. Tenemos evidencia de que existe dos niñas que tienen un examen positivo por plomo y a esas dos niñas se les está haciendo el respectivo examen en este momento, ya es positivo. De aquí en adelante se recogieron muestras de 236 niñas, 243 en este momento. Tenemos muestras de sangre de 243 niñas y de sus contactos, es decir, de sus parientes, padre o madre que los acompañó durante el proceso. Cada una se recogió la muestra y sobre esta se va a hacer una prueba de toxicidad para evaluar la presencia de metales pesados. Ese trabajo se va a hacer por parte de la unidad de toxicología del Hospital Infantil de San José y un doble muestra para mayor tranquilidad de todos por parte con una muestra adicional que va a hablar el Instituto Nacional de Salud. Esto mismo hicimos para las niñas que ya estuvieron en Bogotá, se hicieron el doble chequeo y los exámenes de estas niñas, diferente a las dos que ya tenemos, salieron negativos. Esa es, digamos, el primer área de trabajo que estamos elaborando y que debe hacerse en un estudio que va a tomar un tiempo, como decía el doctor Uribe, y en el cual el Instituto Nacional de Salud está comprometido aquí en adelante. Segundo tema que nos llama la atención y fuera del componente ambiental es la evaluación de un componente de naturaleza psicogénica de tipo comunitario en la población de Carmen de Bolívar. Como dice el doctor Uribe, allá hay unos componentes que son absolutamente evidentes. Hay una situación de angustia muy fuerte y de manejo del estrés, de deficiente manejo del estrés en las niñas que están afectadas. Hay una situación de absoluta crisis y angustia en los padres de familia y hay una situación también de angustia muy marcada en todo el estamento escolar, ya de la escuela y de otros maestros que trabajan en el municipio. Entonces, vamos a dejar al doctor Fernando de la Hoz para que nos diga un poco el diseño del estudio que vamos a plantear muy rápidamente. Rápidamente, lo que vamos a hacer es comparar las características ambientales, sociales, familiares, antecedentes familiares, patológicos, etcétera,
de las niñas y los pacientes que hayan tenido la sintomatología que está ocurriendo en el Carmen y que hayan consultado a los... Vamos a comparar las características ambientales, sociales, familiares y los antecedentes más importantes de estas niñas que han estado consultando por la sintomatología que ya describía el doctor Camilo, contra el resto de niñas de la población en los mismos grupos de edad que no han consultado y que no han tenido esta sintomatología, y pues la idea es que vamos a tener probablemente en un mes una idea de cuáles son las diferencias más importantes con respecto a estas características, lo cual permitirá orientar de mejor manera el tratamiento y la prevención de este problema. Bueno, vamos a tomar las preguntas. Yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen en 3 puntos que creo que es importante para todos. El primero, y sobre el que quisiera poner un especial énfasis, es que aquí estamos hablando de una intervención, de una política pública seria. Y al decir seria yo quisiera enfatizar 5 aspectos. Primero, es una política basada en la evidencia, en la mejor evidencia científica disponible. Segundo, es una política basada en cuerpos colegiados independientes que toman decisiones. Por eso el respaldo de las diferentes sociedades científicas independientes. Es una política que también ha tenido acompañamiento internacional, OEPS, OPS, OMS, y es una política que ha sido cuidadosa y evaluada en su implementación, donde ha trabajado no solo las entidades territoriales, sino las EPS, Secretarías de Salud y las diferentes empresas sociales del Estado y hospitales públicos y privados. Creo que eso es muy importante decirlo. Aquí no se está improvisando, esto no es un capricho del gobierno colombiano, esto es una política pública seria que yo creo que es un orgullo para el país y un ejemplo para la región y para el mundo. Incluso en este caso de PH tenemos la coincidencia, yo diría afortunada, que los estudios científicos fueron hechos por una colombiana, ya lo dijo el doctor Raúl Murillo. Entonces, yo quisiera, y lo digo con orgullo, yo creo que dijéramos, opiniones mancomunadas que tenemos aquí, muestran que este es un país que se toma en serio la salud pública y es un país que está preocupado por el bienestar de los ciudadanos. Hubo un punto que quedó como suelto que yo quisiera enfatizar. Esta es una política además que quiere construir equidad. Las mujeres más afectadas por el cáncer de cuello uterino son las mujeres colombianas pobres. Entonces es una política pública seria que tiene ese énfasis en la equidad. Segundo punto, yo creo que hicimos unos compromisos institucionales del Ministerio de Salud y Protección Social, particulares para este punto que estamos cumpliendo. El primero era la evaluación clínica exhaustiva de todas las niñas afectadas, ya lo dijo el doctor, 243 niñas evaluadas. Segundo punto, que íbamos también a hacer una evaluación no clínica de las niñas, sino de otros ámbitos, del ámbito ambiental y del ámbito psicosocial. Y eso ya lo estamos haciendo, el doctor Fernando de la DO fue claro al respecto. Segundo, que íbamos a tener el acompañamiento permanente de las sociedades científicas, aquí estamos. Tercero y cuarto, que íbamos a entregar los resultados. Y en eso también quiero hacer énfasis en el compromiso de todo el mundo en la atención de estas niñas. Nosotros no estamos diciendo que este sea un hecho relevante. Estamos preocupados por la salud de las niñas, vamos a seguir haciendo el acompañamiento. Hay un compromiso irrestricto de la entidad territorial, de la CPS y del Ministerio. Vamos a acompañar esto hasta que sea necesario. ¿Cómo podemos leer la evidencia? Se termina el examen clínico de las niñas y yo creo que surge una primera conclusión. No parece haber, dijéramos, una causa única subyacente clínica. Y hay una conclusión que dijo el doctor Camilo, que yo quiero enfatizar. No hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, que conecte causalmente los síntomas que estamos observando con la vacuna contra el VPH. Ninguna evidencia. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que lo que viene es llevar la investigación a unos ámbitos distintos, que son más colectivos que individuales. El ámbito ambiental, donde va a estar el Instituto Nacional de Salud,
y el ámbito psicosocial, que también estamos investigando en detalle. Pero por ahora yo creo que también tenemos que ser enfáticos, y así funciona la investigación científica, que puede establecer primero la ausencia de evidencia, y no tenemos ningún tipo de evidencia que haga esa conexión. Ya se dijo aquí, lo dijo la doctora Gina, y se dijo también aquí, no podemos hacer esa asociación entre la precedencia, la coincidencia temporal y la conexión causal. Suena enredado, pero yo creo que todos tenemos que mantener nuestra responsabilidad y apostarle un poquito a la sensatez. El último punto, que yo creo que es importante para todos, y es, para que esta política seria sea completamente exitosa, se requieren no solamente acciones del Estado, se requiere proteger un bien público fundamental, y es la confianza de la ciudadanía en estos programas de vacunación. Y ahí tenemos que trabajar todos. Tiene que trabajar el Ministerio, tienen que trabajar las entidades estatales, pero también tiene que trabajar la comunidad y tienen que trabajar los medios de comunicación. Vuelvo y repito, mantener la confianza de la comunidad en nuestros programas de vacunación, que son un orgullo para el país, un ejemplo para el mundo, requiere ese compromiso, y yo, de manera respetuosa, por supuesto, hago ese llamado a los medios de comunicación. Entonces podemos, si quiere... Natalia Gardiazabal. Yo puedo moderar aquí y... Listo, yo voy nombrando aquí los periodistas y el ministro va moderando. Natalia Gardiazabal de Blue Radio, se alista Ana Beatriz Ángel de Caracol Radio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues a mí me surgen muchas dudas, y yo sé que ustedes quieren entregar un parte de tranquilidad pues a los colombianos, también nosotros tenemos mucha influencia en eso, pero me parece que no. Primero, según lo que yo veo, no saben qué tienen las niñas todavía, por esto van a hacer un seguimiento, y no se ha descartado totalmente que sea culpa o no de la vacuna. El doctor Camilo Uribe dice que no hay una relación directa o indirecta, o sea, no se descarta que sea la vacuna. ¿Qué le decimos a los colombianos? Yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco cómo operan las investigaciones. Yo creo que lo que sí podemos decir con absoluta seguridad es que no tenemos ninguna evidencia que conecte la vacuna con los síntomas que estamos observando. Yo creo que eso tiene que dar tranquilidad, no hay ninguna evidencia. Yo creo que eso es importante. Segundo, que estamos tratando de investigar, dijéramos, otra serie de factores subyacentes que están básicamente en esos ámbitos, en el ámbito ambiental y en el ámbito psicosocial. Pero no hay ninguna evidencia, yo quiero en eso ser enfático, yo no sé cuántas veces habrá que repetirlo, que conecte, dijéramos, la vacuna con los síntomas que estamos observando. Ahí creo que es claro y muy importante tener en cuenta que las vacunas no tienen plomo, que creo que tiene que ser un mensaje claro. No hay ninguna evidencia que, como usted dice, conecte, y además ningún país, ni siquiera de los países que llevan toda la tecnología de punta, como Estados Unidos, Canadá o Australia, han retirado la vacuna de ningún sistema y ningún plan amplio de inmunizaciones. La vacuna sigue en todos los países que está colocada la vacuna, da la seguridad y toda la información que hasta actualmente contamos, tanto para niñas como para mujeres mayores y para hombres que se vacunan. Yo quiero también que pongamos toda la evidencia sobre la mesa. Aquí tuvimos expertos internacionales, está la OPS y la OMS, mostrándonos todo el acervo de conocimiento acumulado después de estudios de seguimiento a millones de personas, que fue lo que se dijo, dijéramos, al comienzo de la presentación. Esos estudios han mostrado de manera consistente que no hay problemas de seguridad con la vacuna. Tenemos los exámenes clínicos de las niñas que no conectan una cosa con la otra. Yo no sé, dijéramos, cuál es el tipo de evidencia que se está esperando. O sea, todas las evidencias nacional e internacional, los exámenes clínicos, los que se han hecho para este caso en particular, más todo el acervo acumulado que viene de atrás, y por eso están los expertos aquí, apuntan exactamente hacia lo mismo, que no hay una conexión entre los síntomas que estamos observando y que vamos a seguir, dijéramos, estudiando con toda la atención que se merece, y la vacuna. Evidentemente, esas niñas sí fueron vacunadas o se presentaron. A ver, la respuesta frente a eso: hay niñas tanto vacunadas como no vacunadas. ¿Sí? Hay niñas vacunadas y no vacunadas. El número de niñas no vacunadas es pequeño, pero hay niñas no vacunadas, e incluso hay evidencia de una niña menor de 9 años que no fue vacunada, y una muchacha ya, una señorita de 21 años que fue. Hubo un caso de un niño que la comunidad tiene sus dificultades para aceptarlo, pero desde el punto de vista clínico también está documentado. Quiero decir y quiero enfatizar, hay evidencias de que no hay daño físico, ¿sí? En las niñas, con excepción de las 11 niñas que tienen un diagnóstico preciso, y claro, esas dos niñas fundamentalmente lo que le presentan son síntomas.
hay una diferencia entre lo que son los síntomas y los signos en la evaluación en salud. Un síntoma es que yo hiperventilo, que respiro rápido, que tengo un dolor de cabeza. Un signo es una evidencia específica de que ya hay un impacto físico sobre esas niñas que es evidenciable a través de un diagnóstico. Pongo un ejemplo. Algunas de estas niñas hablan de desmayos, llegan desmayadas. No hay evidencia en ninguna niña que haya pérdida de conciencia. Al hacer el examen físico no se evidencia pérdida de conciencia. Las niñas llegan hiperventilando, o sea, respirando aparentemente con dificultad respiratoria. No hay ninguna evidencia de que tenga una saturación baja de oxígeno. Cuando les toma la saturación de oxígeno, tiene una saturación de oxígeno por encima del 92%, que se considera completamente normal. No hay evidencia, manifiestan cefaleas que pueden ser de diferentes causalidades, parestesia, o sea, hormigamiento, pero hormigamiento en las manos que posteriormente, después de un tiempo, les pasa. Pero yo quiero dejar en claro aquí un tema porque no nos podemos ir al extremo de decir que aquí no hay una patología, no hay una enfermedad. Si las enfermedades hay dos tipos de causales de enfermedad. Unas que son de causa interna, que es lo que funciona en los órganos, y otras enfermedades que son causas externas, que son los factores ambientales, los factores psicosociales, que son los que estamos evaluando. La conclusión a la que llegamos en este momento es que tenemos que trabajar en la evaluación de todos los factores psicosociales y ambientales porque no vemos causalidad interna, con excepción de estas 11 niñas que tienen un diagnóstico y que son casos completamente diferentes y no relacionados, cardiopatías congénitas, otro tipo de problemas, digamos, congénitos y de diferente naturaleza, embarazos, hay 3 niñas que están en embarazo, que pueden tener, obviamente, en embarazo hay unas condiciones diferentes, pero fuera de estas 11 niñas, en las restantes 231 niñas no hay esa evidencia de daño físico. Sin embargo, tenemos que seguir considerando esto, y lo he planteado desde el día que estuvimos allá, como una condición de enfermedad, como una posible enfermedad relacionada con una causa externa, sea de tipo ambiental o de tipo psicogénito, alrededor del tema de toda la ansiedad que existe en el municipio. Pequeño comentario sobre el tema de las niñas embarazadas. Y ya que el doctor Ruiz lo nombró, es altamente posible que cuando se vacunan adolescentes, algunas no sepan que están embarazadas y se vacunen. Hay un parte de tranquilidad que es de todas las sociedades científicas y de toda la evidencia, dado que, como ya se dijo, esta vacuna no contiene ADN ni es una vacuna viva. No hay ningún problema para el embarazo ni para el feto si la vacuna se aplica y la niña está embarazada. Pregunta Joana Contreras, CMI, se alista Sulam Hatun de Telepaís. En caso dado de que se llegue a comprobar que esto, pues, que hay un pánico colectivo, que no hay clínicamente cómo comprobar que hay efectos adversos, pero se generó este pánico colectivo, y que de pronto detrás de todo esto hay un abogado que está generando expectativas a la comunidad de Carmen de Bolívar, el ministerio podría tomar acciones teniendo en cuenta que está en riesgo un programa de salud pública de alto valor. Por supuesto, sobre el pánico colectivo, nosotros no queremos usar, dijéramos, ese lenguaje que puede ser un lenguaje despectivo. Pero sí tenemos, dijéramos, evidencia, es una de las hipótesis que estamos considerando de lo que se llaman enfermedades psicógenas masivas. Y hay evidencia, aquí tenemos incluso un artículo científico sobre la mesa de enfermedades psicógenas masivas después de eventos de vacunación. Esa es otra de las hipótesis que, de alguna manera, como ya dijo el viceministro, salen del ámbito interno y tienen más ese carácter, dijéramos, colectivo externo. Y es otra de las hipótesis. Sobre los abogados, nosotros nos han llegado, como a ustedes, dijéramos, rumores, y yo vuelvo a reiterar el llamado a la responsabilidad de la comunidad. Lo que tenemos que proteger aquí es un bien público y una intervención que va a ahorrar mucho dolor y sufrimiento humano en el futuro. Ahí es. Esa es la responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, no solamente del Estado, sino de la sociedad, de todos los que estamos involucrados en un componente, y es lo que puede pasar con las coberturas de vacunación en el futuro. Entonces aquí yo vuelvo a repetir ese llamado, dijéramos, a la sensatez. Y si hay abogados, dijéramos, de alguna manera diciendo aquí va a haber una retribución económica de unas posibles demandas con el Estado, claramente están actuando de manera irresponsable y están poniendo en riesgo la salud pública. En caso en ese sentido, digamos, decirle a la comunidad que de pronto no tiene conocimiento
que si no hay pruebas de ese vínculo entre los efectos adversos y la vacuna, pues obviamente una demanda sería innecesaria. Ese tipo de pedagogía lo tenemos que hacer todos. Tenemos que manejar esto con cuidado. Y nosotros, por ahora nos interesa que la comunidad esté tranquila y atender bien las niñas y hacer lo que tenemos que hacer e ir entre todos, ocultando cuáles son las causas y seguir reiterando, tenemos que proteger un programa de vacunación que es un orgullo para todos y seguir reiterando una y otra vez que no existe conexión causal por ahora en toda la evidencia que tenemos entre la vacunación contra el VPH y los síntomas que estamos observando. Pregunta Zulam. Un segundo para ampliar un poquito el tema, Joana. Lo que sí vemos es que hay, y está escrito en la literatura, es que existe un mecanismo de gatillo. Cuando hay este tipo de fenómenos se llevan a un ámbito público y hay una presencia masiva de medios de comunicación y hay una presencia masiva, digamos, de relevancia pública, el tema se amplía. De hecho, eso ha sido absolutamente claro. El día jueves que estuvimos allá, que lo lleva el primer medio de comunicación, pasamos de 25 casos a 75 casos en un solo día. Y de allí hemos creído 230 y pico casos. Entonces, aquí sí hay un llamado a la cobertura responsable. En estos días, por ejemplo, hemos visto entrevistas a señoras de la clínica y del Hospital San José que tienen situaciones diferentes a la vacuna, como es un diagnóstico comprobado de intoxicación por plomo, y se presentan fuera de contexto en el ámbito de la vacuna, de efectos de vacuna. Eso presentado y visto por la comunidad es interpretado de una manera absolutamente negativa y terriblemente nociva. Estamos hablando de una condición con una sociopática como una de las posibles causales, y esto obviamente genera un efecto que se llama efecto reforzamiento, en el cual se va ampliando el contexto y empiezan a generarse todo este tipo de situaciones. Existe evidencia internacional sobre ese efecto de reforzamiento, no es una hipótesis aventurada, aquí está claramente documentada. Es que hay algo común, con las historias de cada una de las nuevas y la segunda dosis. Siempre empiezan a presentar, y no solamente en el cáncer de Bolívar, sino en otras ciudades como Bogotá, también en Medellín, mamás que están en el hospital precisamente, ¿qué se les dice a ellas entonces? Que no precisamente son de cáncer de Bolívar, sino que otras... A ver, pregunta muy importante. Primero, la segunda dosis de vacunación se aplicó el día 29 de marzo. Los síntomas, el primer caso se nos presenta 69 días después. 69. Desde el punto de vista del análisis de toxicidad, una sustancia que entra al organismo es eliminada en un plazo que va máximo 15 días después. O sea, esa relación entre la segunda dosis y esto no es posible establecer desde el punto de vista de lo que habla la evidencia de la fisiología, digamos, del cuerpo humano. Segundo tema, se presentaron casos de uso de esta vacuna. En el caso de Bolívar, esta vacuna se ha usado, alguna de ellas, en 27 diferentes departamentos del país. Y no tenemos evidencia de un caso epidémico en ningún otro lado de este tipo. Y tampoco hay el número de casos. Cuando uno mira la relación entre vacunas aplicadas y casos presentados, las relaciones son absolutamente diferentes. Es decir, aquí tenemos una situación de naturaleza epidémica concentrada en el municipio de Caldas de Bolívar. Lo que pasa es que con el efecto de medios de comunicación, obviamente el riesgo es que esto se vaya ampliando de una manera relevante. Entonces, ese digamos que es el efecto que... Daniel Hernández. Sí. Daniel Hernández de RCN. Ministro, doctor Raúl. Iba a mencionar algo importante en relación con esa pregunta, y es que las coberturas de vacunación, por fortuna y para orgullo del país, son supremamente altas. Hemos vacunado a más del 90% de las niñas. Entonces, no puede ser que cualquier cosa que le ocurra a las niñas, si han sido vacunadas todas, termine atribuyéndose a la vacuna. Eso no puede ser una relación causal y pienso que es importante que se tenga en cuenta. Pero Daniel Hernández. ¿en qué sentido no podrían dar, digamos, cuáles son pues como esas cosas secundarias que pueden ocurrir al aplicar esa vacuna, como aclarando, porque si no todo el mundo va a empezar a decir que por un dolor de cabeza tiene que ver con esa vacuna?
Claramente los eventos adversos pueden hacer síncope o mareo, y eso da a todos los adolescentes en general por cualquier aplicación de cualquier cosa, no solo de vacunas, así que es una obligación una vez se vacune dejar al adolescente observándolo entre 15 y 30 minutos para evitar esto, mareo, dolor de cabeza y los síntomas locales de dolor o inflamación que son sobre todo locales. De resto todos los eventos adversos serios son no relacionados con la vacuna, y ya en toda la literatura ampliamente, tanto internacional como nacional, esto está bien documentado. Inclusive la presencia de un embarazo inadvertido en el momento en que se vacuna a la niña, lo cual no va a traer malformaciones congénitas, ni aumenta el número de abortos, ni tiene ninguna implicación en el embarazo de una niña que se vacuna inadvertidamente durante su embarazo. Daniel. Bueno, ministro, viceministro, se dice que era un punto que hizo el doctor Raúl para todos, también un poco para no hacer los crímenes contra la lógica que estamos haciendo estos días. Y es, si hemos vacunado a todas las niñas adolescentes, no puede decir que cualquier problema de salud que se presente en el país, en cualquier municipio, se atribuye a la vacuna. O sea, ese tipo de inferencias son francamente irresponsables y casi ridículas, ¿no? ¿Listo? Tal vez un poco solamente decir que la efectividad de la vacuna depende de la cobertura, que no la podemos descuidar, y de las dosis que nos colocamos en forma adecuada. Así que tenemos la responsabilidad moral y profesional, y como mamás, de cumplir con un derecho que tienen nuestras niñas y niños de tener toda la prevención de una enfermedad que claramente es prevenible por vacunas. Daniel, bueno, ministro, viceministro, inicialmente se hablaba de plomo, pero pues investigando se sabe que la vacuna no tiene plomo, entonces los dos casos de las niñas son aislados. Se habla de que la vacuna tiene un coadyuvante que es el aluminio, el cual en una dosis superior al 0.5% en el organismo puede generar algunos síntomas como los que están sufriendo las niñas. ¿Ustedes han logrado determinar el nivel de aluminio en el organismo de las niñas vacunadas y se sabe si de pronto esto está generando la afectación? De ser así, se hablaba del plomo, ¿ustedes tienen alguna otra hipótesis más allá de pues, diciéndolo vulgarmente, de la psicosis que tienen? De la enfermedad psicógena masiva. Yo quisiera abordar, el adyuvante es un componente importante de cualquier vacuna. El adyuvante es lo que ayuda a dar una mejor respuesta inmunitaria a que lo que es una vacunación es tan importante como a que lo que es el antídoto propio de la vacuna. Entonces, yo quisiera decir que el adyuvante que encontramos en esta vacuna, tetravalente que se usa en Colombia, se encuentra también en otra vacuna. Es un adyuvante que se ha actualizado por muchos años, y en particular es lo que ha sido el Comité Asesor Global de Seguridad de Vacuna ha abordado el tema específico de este adyuvante en esta específica vacuna, y no ha encontrado ninguna asociación entre este adyuvante con cualquier posible efecto supuestamente adverso de la vacuna. Bueno, pues este es el informe que se ha entregado sobre el virus de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Un dato muy importante para ir cerrando este tema. La Secretaría de Salud ha manifestado que en el Carmen se han vacunado 2.700 niñas contra este virus, de las cuales 206 están afectadas con crisis de salud y actualmente 60 están hospitalizadas bajo observación médica. A pesar de estos datos, pues el Ministerio, con todo este equipo médico y científico, ha asegurado que la vacuna no tiene relación alguna con esta situación que se está presentando. Lo preocupante es que si no se ha identificado cuál es la situación, pues más casos entonces podrían llegar a presentarse, porque es que no son una ni dos, sino son 206. Una realidad de verdad, como decía Gabriel García Márquez, bastante macondiana. 206 niñas desmayadas, afectadas, y complicada entonces esta situación que se vive. Vamos a estar pendientes de esta información. En segundos regresamos con un avance informativo y más noticias en Cable Noticias en la mañana. En toda Colombia, Cable Noticias se ve por UNE, Televisión Digital, Canal 21, Claro, Televisión Avanzada, Canal 465, Básico, Canal 31, Canal 52, DirecTV,
147 Colombia, 727 Latinoamérica. Telefónica 416. Supercable, Canal 20. Global TV, Canal 9 Bogotá. ETV, Canal 503. En toda Colombia, Cable Noticias se ve. Encuéntrenos en Facebook como cablenoticias.tv. Cable Noticias está en las redes sociales. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? Servientrega, Centro de Soluciones.